inhibe la adaptación de noradrenalina, serotonina y dopamina. ¿Ya? También bloquean receptores colinérgicos, muscarínicos, receptores histaminérgicos y receptores alfa-1 adrenérgicos. Y obviamente, como estos efectos no son solo centrales, también eso se traduce en sus reacciones adversas. ¿Ya? Entonces ahí están todos, ahí están los receptores muscarínicos, ahí están los receptores adrenérgicos, los serotoninérgicos, los histaminérgicos. Y siempre actúan bloqueando. ¿Ya? ¿Cuáles pertenecen a esta familia? Bueno, ahí está la esquemita, ¿cierto? La amitriptilina es el más conocido de ellos, y la imipramina. ¿Vieron ayer cuando hablaban de la amitriptilina ayer? Sí. Porque la usan más bien para tratar La fibromialgia. el síndrome de dolor neuropático. ¿Sí? Dolor crónico persistente. Eso no. ¿Ya? Ahora, ahí está como la distribución de la afinidad que tiene por los receptores. Esto es el esquema del Goodman y Kingman. Entonces ahí está su afinidad por receptores, actúa sobre diversos receptores. ¿Cierto? Ahí están sobre los histaminérgicos, sobre los serotoninérgicos, sobre los no adrenérgicos, sobre los muscarínicos. ¿Ya? Abajo aparecen otros que son tricíclicos, y ahí está, ¿cierto?, el grupopio. Y eso es clasificaciones por la estructura química. ¿Ya? Porque son antidepresivos tricíclicos. ¿Ya? Y la moxapina, que es otro medicamento. Pero ve la diferencia del grupopiol. Pues tiene menos efectos secundarios, porque tiene menos interacción con receptores. Ya. En su mayoría, todos los antidepresivos tienen como la misma característica farmacocinética. Tienen buena liposolubilidad, porque tienen que llegar al sistema nervioso central. Entonces tienen buena absorción. ¿Ya? Todos tienen este importante metabolismo hepático por el sistema de citocromo oxidasa T450, los 6B. Por eso se habla de los metales rápidos, eso también son cosas comunes. ¿Ya? La biodisponibilidad es aceptable, entre el 40 y el 60%. Y tienen una recirculación enteropática que también facilita la biodisponibilidad a través del sistema de transporte de los ácidos biliares en el ilion. Así que también con eso aumentan la biodisponibilidad. Por eso que es del 40 al 60, tan amplio. ¿Ya? Bueno, que tengan un elevado volumen de distribución significa que llegan a todos los tejidos, ¿cierto? Todos los tejidos. Por eso facilita la reacción adversa. Eso, pero en su mayoría todos hacen eso, porque tienen que llegar al sistema nervioso central, entonces tienen que tener un elevado volumen de distribución. Sí. ¿Ya? Bueno. Y las vías medias de los fármacos son bien grandes, ¿ya? Porque esto es una diferencia, la vía media. ¿Ya? En estos son 20 a 30 horas la amitriptilina y la vía 20 horas la imipramina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los no selectivos tienen una vía media más corta, de 8 a 12 horas. Y esa es la gran diferencia de los no selectivos, además pero la diferencia de los no selectivos con esto es la vía media y la reacción adversa. ¿Ya? Los no selectivos tienden a ser fármacos más sencillos en su mecanismo de acción. Ahí está la venlafaxina y la desvenlafaxina, el metabolito de la venlafaxina. ¿Ya? Bueno. Bueno, ahí está la isoforma que metaboliza el fármaco, ¿cierto? Las más importantes son la 6B2D6 y la ICP3A4. 6B2D6 y 6B3A4, ya que conversamos de la farmacogenética, existe una alta variabilidad en Chile de esa isoforma enzimática. ¿Ya? E incluso hay estudios de asociación que relacionan a esa isoforma con la presencia de trastornos de la conducta alimentaria y trastorno depresivo mayor. ¿Ya? O sea, las personas que tienen alteración de esa enzima ya, ¿cierto?, tienen una alteración de la respuesta.
¿Cuáles fármacos pudiesen generar interacción? Así, importante, pero no de que tenga que ver con la farmacología, de que si son metabolizadores rápidos, hay unos fármacos que inhiben la enzima. ¿Dos? No, inhibir la bomba protónica. Hay unos que tienen que tener mucho cuidado. ¿No? Sí, No, tienen que ver con los antimicrobianos. Antifúngico, ¿no? Antifúngicos. Sí. Los azoles. Los azoles, el itaconazol, el ketoconazol, que son inhibidores de la isoforma de la enzima. ¿Cierto? Eso inhiben la isoforma de la enzima. Entonces eso sí que puede producir una interacción súper importante. Siempre en esto, ¿por qué? Porque ¿qué va a provocar eso? Va a hacer que el fármaco genere más reacciones adversas. Y eso hay. Es como lo que más pueden encontrar información es de eso. Ya, del uso concomitante de antidepresivos o psicofármacos en general, benzodiazepinas, antidepresivos, antipsicóticos y lo uso concomitante con antifúngicos, esos fungiestáticos se llaman, que son los azoles, y que eso al usarlos en conjunto aumenta la reacción adversa, porque esos fármacos inhiben la enzima. Ese es el mecanismo de acción de ese fármaco. El ketoconazol, el itraconazol. ¿Sí? Son fungiestáticos, ¿cierto? Ya. Bueno, otra ventaja que tiene el bupropión, ¿cierto? Que no se metaboliza por esta enzima. Ya, otra ventaja del bupropión. Bueno, ahí está como la capacidad de producir en el más, ¿cierto? Más es leve, más moderado, más, una alta probabilidad. ¿Ya? Entonces tú dices, la amitriptilina, alta probabilidad de producir sedación. ¿Cierto? Después vamos al segundo, la amitriptilina, también una alta probabilidad de producir un efecto atropínico, que sería un efecto antimuscarínico. Entonces, un efecto antimuscarínico que pueden decir estos pacientes que les puede estar pasando. Que lo tomaste y te empieza a pasar. Seca la boca. Seca la boca. ¿Ya? Taquicardia quizás. A mí me produce también, la resequedad de la boca produce mal aliento. ¿Sí? Asociado a eso. Ya puede producir lesiones orales, la celostomía en estados avanzados, lesiones orales, porque la saliva cumple la función de proteger la boca. ¿Ya? Bueno, a los dentistas les pasa eso y le dicen que tiene mayor probabilidad de producir gingivitis. Lo mismo, la disminución de saliva. Profe, ¿por qué ¿Ya? disminuiría la presión arterial si es alfa 1? Si... ¿Qué es lo que hace? Alfa 1 era base. ¿Lo que hace con el alfa 1? Ah, lo inhibe. Ah, por eso. Ya. Ya. Arritmias, también la amitriptilina, ¿cierto? También está la posibilidad de producir arritmias, de producir hipotensión. ¿Ya? Un tipo de hipotensión ortostática, más bien, que produce la amitriptilina. ¿Ya? O sea, ortostática significa que se produce hipotensión. Postura. Ya, y levemente, ¿cierto? El aumento de apetito, que también es otra reacción adversa a los antidepresivos, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ganancia de peso y aumento de apetito. Que en el otro grupo lo vamos a ver que es como aparece. ¿Sí? Con la sertralina, la paroxetina. Son súper importantes en esa reacción adversa. ¿Ya? La imipramina produce eso. Entonces aquí están los efectos anticolinérgicos para repasarlos nuevos, porque esto ya lo sabe usted. Si yo le digo bloqueamos el sistema colinérgico, esto es común. Sequedad bucal, constipación, retención urinaria, visión borrosa, taquicardia. En adultos mayores puede producir un estado confusional con déficit cognitivo. ¿Ya? Porque son mucho más sensibles. Los efectos cardiovasculares, hipotensión ortostática, hipotensión, ¿cierto? Arritmias, bloqueos de la conducción ventricular, porque tienen efecto de atropínico. Se mantuvo.
el aumento de peso. Ya, la sintomatología extrapiramidal va a depender si tiene o no tiene acción antidopaminérgica. De eso depende la sintomatología extrapiramidal. Si tiene o no tiene acción aquí ya llegamos al final del camino, entonces usted tiene que ya sacar conclusiones de lo que ha aprendido en este tiempo. ¿Ya? Entonces, acción extrapiramidal siempre. Todo lo que tenga dopaminérgico. Claro, cuando hagamos los antipsicóticos vamos a ver que los fármacos tienen acción extrapiramidal o no tienen acción extrapiramidal. ¿Ya? Sí. Y si tienen acción extrapiramidal producen, sin leer ahí, parkinsonismo o pueden producir SIAD. Es el síndrome de secreción inadecuada de ADH. El agente produce más ADH de lo normal, entonces en el SIAD las personas tienen una orina concentrada, pero tienen estados edematosos por el aumento del volumen circular. ¿Ya? ¿Te sacó la vuelta, Lorenzo? ¿Sí? ¿Al SIAD? ¿Te sacó la vuelta? Más o menos. Ya. Bueno, bueno, aquí ya hay más diferencias que son específicas. Habíamos dicho que la amitriptilina es el que tiene mayor efecto SEAD, ¿cierto? Ya. Y es por la afinidad antihistamínica. Y después lo vamos a retomar eso cuando veamos el citalopram y el escitalopram. ¿Cierto? El citalopram tiene mayor acción antihistamínica, por lo tanto tiene más riesgo de sedación que el escitalopram, que produce menos incidencia de la sedación, aunque puede estar presente. ¿Ya? Bueno, y estos son raros, son todos raros. Y ahí están las gingivitis y las caries, ¿se acuerdan? Lo conversamos hace un ratito. ¿Sí? Ya, pues no es tan difícil. ¿Ven? Usted lo sabe, usted puede. Ya. La interacción farmacológica con otros antidepresivos, ¿cierto? Puede producir lo que sí es complejo, que es el síndrome serotoninérgico. ¿Ya? Pero normalmente se da cuando se combinan con otros antidepresivos o con los inhibidores de la monoaminoxidasa. O con los alimentos que son ricos en tiramina. ¿Ya? Y eso porque en realidad lo que va a hacer la tiramina, la enzima endógena metaboliza la tiramina con mayor afinidad. Entonces lo que hace, ¿cierto? La enzima endógena va a ir a metabolizar a la tiramina y el fármaco va a quedar en altas concentraciones. Eso es lo que produce la interacción con tiramina. ¿Ya? Entonces, el síndrome serotoninérgico, ¿cierto? Hay que siempre estar atento en las personas que consumen antidepresivos, y es algo que tiene que conocer. Si comienza, ¿cierto? Con taquicardia, con rigidez, con temblores, ¿cierto? Pues, puede partir con un estado de irritabilidad, diaforesis no controlada, ¿cierto? Secreción de sudor aumentada, irritabilidad, ¿cierto? Mayor tensión muscular, y eso lo puede llevar, ¿cierto? Hasta un estado comatoso, incluso le puede provocar la muerte en un estado muy grave. Y eso es algo que todas las personas que consumen terapia antidepresiva tienen que conocer que existe, y ustedes como médicos tienen que conocer que existe. ¿Ya? Bueno, otros que usan el metabolismo de 6B2D6, ahí sí, ahora. Los inhibidores de la bomba proteína. Y los proteínicos, ¿cierto? La cisaprida, la metoclopramida y la inhibidor de la bomba proteína. ¿Ya? Bueno, contraindicado el paciente, en resumen, con enfermedad cardíaca, o pacientes con glaucoma, porque van a aumentar la presión intraocular. Al final todos estos efectos van a aumentar la presión intraocular. ¿Ya? Y relativa, ¿cierto? También en cualquier tipo de alteración, aquí se puede sumar, por ejemplo, la hipertrofia prostática. ¿Ya? Que van a tener, aumentar la incidencia dolorosa de la hipertrofia. Por el alfa 1C. Ya. Los selectivos de la recaptación de serotonina, aquí tenemos, ¿cierto? Muchos medicamentos que ustedes conocen, la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, el citalopram y el escitalopram. ¿Qué les dijo el doctor de esto? Cuéntenme, para que nos vayamos dilucidando.
Ya, las dosis no, después se la abren. Pero en definitiva son los medicamentos que tienen mayor prescripción por su seguridad y por su tolerabilidad y por su aceptabilidad. Y eso, en eso, de todo eso, el que gana es el escitalopram. ¿Ya? Ahora, los diferencian. Muchas veces hay un par de artículos que hablan de los pacientes MOD up y MOD down, que son los pacientes que tienen como mayor tendencia hacia la depresión, y otros que son pacientes que tienen mayor tendencia hacia el estado ansioso. Entonces los de arriba, la fluoxetina y la paroxetina, normalmente los dan en pacientes con depresión que tienen más tendencia hacia el estado ansioso, y los de abajo, ¿cierto?, que son la sertralina, el citalopram y el citalopram, lo dan más en pacientes que tienen mayor tendencia hacia los estados depresivos, el estado apático de la depresión. ¿Ya? Esa es una de las cosas que yo les voy a contar de algo que me leí el martes para venir hoy día para verme con ustedes. ¿Ya? En un artículo que era bien interesante. Ahora, el que le interese este tema, yo de verdad que le puedo dar una carpeta que tiene muchos papers, ¿ya? Y son buenos papers, porque si no, no lo guardamos. En la revisión sistemática uno aprende a leer cuáles son buenos y cuáles son malos, ¿ya? Bueno, ahí están los fármacos. Si bien estos son selectivos por la recaptación, mira, el nombre lo dice, se contradice lo que está abajo, ¿cierto? Porque van a tener un efecto leve sobre otros receptores, ¿ya? Y miremos los más comunes, por cierto, el escitalopram, por ejemplo, que hoy día es uno de los fármacos que mayormente se prescribe en personas jóvenes. Inhibe la recaptación como mecanismo de acción principal, pero también tiene algunos efectos muscarínicos y adrenérgicos, ¿ya? Si ven la fluoxetina, otro medicamento, ¿cierto?, no tiene sus efectos muscarínicos y adrenérgicos. ¿Se acuerdan? Entonces este tiende a mejorar el estado de ánimo, estabilizar y mejorar el estado de ánimo, ¿cierto? Y este tiende a normalmente no generar ese efecto. Entonces, en definitiva, en la fluoxetina, por eso les decía yo, se usa más en las personas que tienen MOD up, que tienen como el estado de ánimo mayor, más tendiente hacia la ansiedad, y el escitalopram se usa más en la persona con depresión más apática, ¿cierto?, que tiene mayor tendencia hacia la depresión. Ambos son antihistamínicos. Bueno, algo son antihistamínicos, entonces pueden producir Sueño. Ahora, del escitalopram y el citalopram, el que más produce efecto antihistamínico es el citalopram. Sí. Este es un esquema esta es una tablita del Flores, de la farmacología de Flores, ¿ya? Es un libro farmacotípico, ¿sí? Y ustedes, la profe Sandra, creo que ha tenido esa discusión con ustedes. Sí, De que los libros de farmacotipo, ¿cierto?, tienen mucha información. Yo es una discusión que tengo siempre. Obviamente ustedes van a tender hacia de cuarto para arriba a leer más revisiones sistemáticas, más metaanálisis, más paper en general, ¿cierto?, más que libros, ¿cierto? Pero tiene un buen esquema, lo encuentro bueno. Y la sertralina, ahí está la sertralina, ¿cierto? ¿Ya? Y como tiende a generar más este efecto, ¿cierto?, en la modulación de los receptores serotoninérgicos, puede producir estas alteraciones gastrointestinales que son súper comunes. Bueno, ahí están las enzimas, ¿cierto? 6-PTA4, principalmente 6-PTA4, también está 6-P2D6, ¿cierto?, en el metabolismo enzimático, ¿ya? La diferencia entre estos fármacos es distinta y eso es como súper preguntable, porque la venlafaxina con la desvenlafaxina es un isómero. metabolito de la venlafaxina. En cambio, el escitalopram es el isómero S del citalopram, ¿ya? Y el citalopram tiene un isómero R y un isómero S. Y el isómero R se asocia más a las reacciones adversas. Por lo tanto aparece el escitalopram, ¿ya? Y también existe pero aquí no, la norfluoxetina, ¿ya? Que es el metabolito de la fluoxetina que hoy día se comercializa, se utiliza en Estados Unidos, ¿ya? Bueno, si ven ustedes, miren una cosa. Miren,
la vida media de estos fármacos es larga. ¿Sí se dan cuenta? Es larga, la vida media, ¿cierto? Son las 20 horas. Y ahí eso los diferencia de los no selectivos. ¿Ya? Bien baja, que lo había dicho. Ahora los no selectivos también tienen otro efecto, adrenérgico, dopaminérgico. ¿Ya? Pero reconocido, esto más bien que vimos antes, ¿cierto? La molécula tiene afinidad no por esos receptores. Y puede darse como no puede darse, por eso es leve. ¿Ya? Bueno, ¿para qué se usa? Para todo eso. Bueno, la depresión mayor, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de pánico, el trastorno eufórico de la fase lútea tardía, la bulimia nerviosa, el trastorno de personalidad clúster tipo B. ¿Cuáles son esos? Ahí lo había dicho. Los quedan así como muy exaltados. Ahí estamos. Borderline. No me acordaba que le había puesto eso, porque yo Triángulo. tengo varias versiones del PPT. Antisocial, narcisista, ¿cierto? Y trastorno por estrés postraumático. ¿Ya? Creo que se eran las dos. ¿O no? Ya. Este artículo muestra diferencias a través de un metaanálisis de diversos estudios, porque son diversos estudios. Ya dice, en la esquina de acá están los autores y los artículos. ¿Ya? Eso lo voy a resumir porque no sé. ¿Ya? Entonces, en acá muestran los artículos, usted puede acceder al artículo a través del link, ¿cierto? Y es un metaanálisis. Es el análisis de múltiples artículos que tienen una metodología similar. Eso es un metaanálisis. ¿Ya? Son muchos artículos científicos que tienen una metodología similar. Y la metodología similar es que son estudios clínicos, ensayos clínicos. ¿Ya? Entonces, en estos comparan diversas cosas, varias cosas. Por ejemplo, en la línea 1 dice la eficacia y la tolerancia. ¿Ya? Después, la eficacia. ¿Ya? La eficacia que tiene sobre la depresión y la ansiedad. Dependiendo sobre ansiedad o depresión. ¿Ya? Ahora, la disfunción sexual. ¿Ya? Estos son todas reacciones adversas. Insomnio, ganancia de peso, la sintomatología que tienen en la retirada. ¿Cómo hay que retirarlo? Sí, pero en eso también se diferencia. Algunos los pueden, siempre se retiran lentamente, pero algunos en la retirada producen más síntomas que otros. ¿Ya? Y eso hace esta comparación. Entonces, si lo ven, por ejemplo, en la primera línea, ¿ya? El escitalopram, ¿sí? Tiene similar eficacia con la paroxetina, pero en los pacientes con depresión tiene superioridad el escitalopram que la paroxetina. Pero son iguales. Pero en los pacientes con depresión mayor es mejor el escitalopram. ¿Ya? Después ven en el segundo en la eficacia. ¿Ya? También se habla que el escitalopram es mejor que la paroxetina. ¿Ya? Después en la tolerancia, escitalopram y sertralina tienen similar tolerancia en los pacientes. O sea, eso en realidad lo que hacen un score que comparan las reacciones adversas y ven cómo se dan esas reacciones adversas en los pacientes. Y eso es la tolerancia a la terapia, más bien. ¿Ya? Porque a veces en las personas las reacciones adversas son tan altas, sobre todo las náuseas y los vómitos, que no toleran el fármaco. Entonces se lo tienen que retirar. ¿Ya?
Y eso es cuando hablan de tolerancia. No es la tolerancia farmacológica que habíamos estudiado alguna vez, sino que la tolerancia a la terapia. ¿Ya? Entonces es similar el escitalopram con la sertralina. Ustedes también van a ver que la sertralina se prescribe con el escitalopram. Escitalopram con la escitalopram. Con la sertralina. Ya. Bueno, si vamos a esto en la disfunción sexual, la sertralina es la que está mayormente asociada a una disminución de la libido, que eso es lo que producen los antidepresivos, disminución de la libido. ¿Ya? Después van a ver en el otro grupo que la venlafaxina es más que la desvenlafaxina en esta reacción adversa. Ya, aquí, al comparar esto, ¿cierto? El escitalopram, la paroxetina y la sertralina, el que produce mayor reacciones adversas de este tipo es la sertralina. ¿Ya? Entonces, la paroxetina y la sertralina tienen igual eficacia, pero mucho mayor en la sertralina. O sea, en producir esta disfunción sexual. En el escitalopram es menos probable. ¿Ya? Después, si ven, ¿cierto? Vamos a buscar el insomnio. ¿Ya? El insomnio es mayor en la paroxetina y la sertralina y es mucho menos probable en el escitalopram. Entonces ven que el escitalopram va ganando, ¿sí? Va sumando puntos. Va sumando puntos. Ya. Y ahora sí, aquí está mal el escitalopram. El escitalopram en la retirada es más complejo que la sertralina y la paroxetina. El escitalopram en la retirada puede producir mayor cantidad de síntomas de retirada que los otros fármacos. Y ese es el único pero que tiene el escitalopram. ¿Ya? Ya, y la ganancia de peso, paroxetina y sertralina. Pero la ganancia de peso, el que es mayor produce ganancia de peso de este grupo es la paroxetina. ¿Ya? Mayor ganancia de peso. Porque esa otra reacción adversa de los antidepresivos. Ganancia de peso. Ya. Bueno, curvas de dosis respuesta plana, ¿cierto? Ahí está la ¿por qué la fluoxetina tiene esta vía media tan larga? Porque produce un metabolito. ¿Cierto? Que produce un metabolito. Bueno. La norfluoxetina. La norfluoxetina, excelente. ¿Ya? Bueno, la desmetilsertralina también, ¿cierto? Un metabolito. Todo esto en general, todos producen metabolitos, ¿no? Todos producen metabolitos. ¿Ya? Y ahí las reacciones adversas, ¿cierto? Las más frecuentes siempre van a ser, ¿cierto? Las náuseas. Siempre van a ser las náuseas, el insomnio. ¿Ya? Y las alteraciones gastrointestinales, en este grupo, ¿cierto? Los ruidos intestinales, las diarreas y los cambios en las consistencias de las fecas, que está asociado más bien a la sertralina. ¿Ya? La disfunción sexual, ya dijimos, era más común en la sertralina y en la paroxetina, ¿cierto? Y ahí están los que no causan disfunción sexual. Amoclobemia, ahí está el glucopión de nuevo, ¿cierto? La mirtazapina. ¿Cuál es la gracia de la mirtazapina? ¿No? Bueno, es atípico, ¿cierto? Es atípico, mejora la sinapsis adrenérgica. Y es el antidepresivo indicado en pacientes diagnosticados con VIH. Aunque no produce la interacción con los antirretrovirales, con los fármacos que se usan pero otros producen interacción con esos fármacos. ¿Ya? Mirtazapina. Ya. Bueno, esto ya ustedes lo saben todo, ¿cierto? Este concepto de acaticia. Estos son sintomatología, todo esto son sintomatología extrapiramidal, ¿cierto? Parkinsonismo, temblor y acaticia. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es acaticia?
se queda tranquilo. ¿Sí? Se mueve, ¿no? ¿Sí? Acaticia. ¿Ya? Bueno, insomnio, tensión muscular, inquietud, ¿cierto? Al inicio del tratamiento, el CIAT, que ya lo conversamos, sueños diurnos e imágenes destellantes que cruzan el campo visual, o que ve que pasan cosas. Con la sertralina, el sur común. ¿Sí? Van a ver cuando lean el artículo. Les subo un resumen del artículo. Yo lo tengo. ¿Ya? Les voy a hacer un resumen del artículo, que se lo pone porque no se están llenos de cosas. Y esto la prueba del usuario. Sí, les voy a resumir un resumen que lo tengo porque hace unas semanas tuve que hacer esto y hice un resumen de ese artículo que escribí. Les voy a hacer un resumen. ¿Ya? Voy a ser buena persona. Va a estar el artículo para que lo quieran, para que no crean que resumen. Lo que pasa es que lo hice en un cuaderno. Ya. Y el síndrome de serotoninérgico que siempre está. Ahí está. La diferencia, ¿ven? R y S. Y ahí está el escitalopram. ¿Ven? Ya, el síndrome de retirada, ¿cierto? Que es más frecuente con el escitalopram, ¿cierto? Es más marcado. El síndrome de retirada, cefalea, astenia, dolor abdominal, que estos medicamentos no se pueden quitar de un día para otro. Ninguno, pero por ningún motivo. ¿Ya? Por ningún motivo. Usted hace una dosis ascendente, usted hace la dosis de retirada, genera un cortocircuito. ¿Sí? Y eso a nivel de las neuronas. ¿Sí? Y eso produce cefalea, astenia, dolor abdominal, náusea, vómito, eso se denomina síndrome de retirada. ¿Ya? Intranquilidad, sequedad de la boca, ¿no? Secreción nasal abundante. Ahora, los fármacos que tienen vida media prolongada, la gracia que tienen es que si se le olvida un día no pasa nada. ¿Ya? Es como la observación que le hacen cuando le dan venlafaxina o desvenlafaxina y dicen que todos los días y acordarse. ¿Ya? Poner una alarmita para acordarse, porque no puede generar ventanas. No puede generar ventanas porque esas ventanas, esos medicamentos actúan de 8 a 12 horas. Entonces, si tú generas ventanas, puede aparecer el síndrome de retirada. ¿Ya? ¿Sí? Perfecto. Y aquí están los no selectivos. Ahí está la venlafaxina, la desvenlafaxina, que es un metabolito de la venlafaxina, ¿cierto? Y estos medicamentos, bueno, también está el milnacipran, la duloxetina, el levomilnacipran, que son menos, obviamente el isómero L, ¿cierto? Se llama levomilnacipran. Estos medicamentos, como dice ahí, ¿cierto? Además de generar la inhibición de la recaptación de serotonina, tienen efectos sobre otros neurotransmisores, ¿ya? Y tienen sus vías medias mucho más cortas. Entonces, sus reacciones adversas son más escasas, pero hay que tener en cuenta lo que dijimos recientemente, ¿cierto? La sintomatología retirada puede aparecer si a ti se te olvida 1 o 2 días tomar el medicamento. Hay que ser ordenados con la terapia. Ahora, ¿qué les dijo el doctor? ¿Estos los consumen con alimento o no los consumen con alimento? Con alimento. Para evitar los síntomas. Bueno, porque eso genera, cuando tú comes, genera un aumento en la sinapsis serotoninérgica a nivel intestinal y va conforme con los cambios intestinales que produce la alimentación. ¿Ya? Entonces, si tú lo tomas en ayuno, las náuseas y los vómitos pueden aparecer. Ya, de hecho, la molécula, según los receptores 5-HT3 del estómago, puede inducir vómitos. ¿Ya? Eso tienen que pensar que el sistema serotoninérgico participa en la motilidad intestinal. ¿Ya? Bueno,
Farmacodinámicamente, ¿cierto? Entonces aquí aparece al ladito en el esquema. Tienen que mirar estos esquemas porque están elegidos con pinzas. No son así por poner un mono nomás al lado. Entonces ustedes ven, ¿cierto? Inhibición de la recaptación de serotonina, pero también actúan en la recaptación de noradrenalina. ¿Ya? Y ahí está la diferencia. ¿Ya? Profe, consulta, ¿en qué caso voy a elegir yo uno selectivo con uno no selectivo? ¿O en caso de qué paciente? La verdad es que la indicación de estos, como tienen acción antinoradrenérgica, es que tienden a mejorar el estado de ánimo. ¿Sí? Tienden a mejorar el estado de ánimo en las personas. ¿Ya? Entonces, la indicación está asociada más bien al paciente que tiene. Y lo otro también que tienen tiempos de acción más cortos, por lo tanto, se utilizan para el tratamiento de la depresión leve. Los otros se acuerdan de depresión mayor. Si los otros eran de 30 horas, que son como... No estoy con la otra. De 8 a 14. También inhiben la recaptación. ¿Ya? Y estos también, ¿cierto? Y estos sí, la otra ventaja que tienen es que facilitan la liberación del BDNF y de los factores de transcripción que modulan la plasticidad cerebral. ¿Ya? Entonces, llama la atención ese proceso. Entonces, si llama la atención ese proceso, ahí está la evidencia. ¿Ves? O sea, hay un par de artículos, ¿cierto?, que demuestran cómo cambia, primero, en un paciente sano, las conexiones sinápticas entre la corteza prefrontal y la amígdala. ¿Ya? Si ustedes las ven, lo van a ver en su casa. ¿Ya? Pero en el caso de en las situaciones de estrés en un paciente sano, cuando se activa el estado de estrés, ¿cierto? Eso genera una activación de la corteza prefrontal y una combinación de la activación de la corteza prefrontal y el hipocampo. Entonces, tú tomas decisiones rápidas porque estás en situación de alerta, pero la eficacia es mayor. Como cuando ustedes estudian en esta época, pues se dicen, oye, mandan a la Fran y le dicen, habla con el profe para que nos dé una tarde más para estudiar. Entonces, una tarde es como uno dice, una tarde, ¿cierto? Una tarde, así como una tarde. Una mañana para estudiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro sistema de adaptación al estrés está activo, entonces el aprendizaje es más rápido. Y una vez se lee una cosa y se la aprende al tiro. Porque está ahí. En cambio, en marzo, cuando está empezando el año, la prueba en mayo, recién la primera prueba, porque están así como... ¿Sí? Bueno, el estado de alerta mejora las funciones cerebrales, pero en un paciente con depresión, ¿sí?, la amígdala tiene un efecto inhibitorio sobre esta región y lo que hace la amígdala es estimular a estos núcleos, que estos núcleos generan una descarga masiva de dopamina y noradrenalina. Entonces generan un estado de alerta cerebral, más primitivo. ¿Ya? Un estado de alerta más tendiente a la lucha y huida, más que a la resolución racional de los problemas. ¿Ven? Entonces, ¿ah? Estimula la liberación de dopamina Sí, a nivel del tronco encéfalo, en casos de depresión. en los pacientes con depresión. Y genera una inhibición de la corteza prefrontal. ¿Ya? Entonces, también, ¿cierto? Ustedes tienen en los pacientes con depresión, ¿cierto? Todo esto está disminuido. La producción de BDNF en la corteza prefrontal. Yo alguna vez, hay un científico italiano, alguna vez de la vida, él trabajaba con asimetrías de la corteza prefrontal en pacientes con depresión. O sea, había una disminución de la masa celular, del volumen cerebral de la corteza prefrontal derecha en los pacientes con depresión. Y hay un montón de artículos de él, Pisacani, con 2 Z. Y bueno, no el autor del artículo, no habría puesto así como a la foto de Pisacani.
¿Ya? El BDNF, ¿cierto?, está disminuido en estos pacientes. ¿Ya? Entonces, las respuestas tienden a ser, y por ahí un poco atiendo a tu pregunta, las respuestas tienden a tomar decisiones más a corto plazo, menos racionales. ¿Sí? Y este grupo de fármacos, ¿cierto?, los no selectivos, como potencian la secreción del BDNF, mejoran la plasticidad neuronal en la corteza prefrontal y en la región del hipocampo. ¿Ya? Por lo tanto, ayudan a la plasticidad y ayudan a mejorar los mecanismos de respuesta frente a las situaciones de estrés. Esto no pasa con los selectivos. Eso no pasa con los selectivos. Entonces, por ahí puede estar la decisión de cuál elegir. ¿Cuál tenga más? Lo que busque. Usted como psiquiatra en el futuro. ¿De qué podría ocurrir el caso de la víscera? Porque la hiperactividad no... Eso es independiente. Eso es independiente. Ya, la amígdala, de hecho, la amígdala que tú estás viendo que está activa, hiperactiva, está generando este inicio. ¿Ya? Bueno, lo de aquí abajo, ¿cierto?, son los receptores los factores neurotróficos, los receptores del BDNF, los receptores del factor de crecimiento fibroblasto. Todos estos son factores de crecimiento que potencian la plasticidad y al favorecer la plasticidad tienen efectos antidepresivos. ¿Ven? Ahí tienen los niveles de neurotrofina, ¿sí?, plasmáticos en los pacientes con depresión están bajos, ¿cierto? Y los pacientes con depresión y tratamiento antidepresivo tienden a aumentar. ¿Ya? Entonces el BDNF es una molécula, el factor de crecimiento neural derivado de las neuronas, así se llama, ¿cierto? Y es una molécula que ayuda a la plasticidad neuronal, ¿ya? Y usted lo puede controlar su secreción Con los antidepresivos. haciendo ejercicio, durmiendo bien, comiendo bien y controlando el estrés. ¿Ya? De hecho, hay un artículo que es súper. Yo no sé cómo hicieron eso. Yo no sé cómo lo hicieron, para pasar el comité ético, porque hay un artículo que a las personas le toman una muestra de la sangre de la arteria carótida y una muestra de sangre de la arteria, de la vena yugular. Y hacen un delta para ver cuánto BDNF produce el ejercicio. Y produce aumento de los niveles de BDNF. Qué complicado. Cualquier tipo de ejercicio que te haga sentir bien. Puede bailar, puede subir una montaña, bajar la montaña, algunos se tiran abajo. Sí, lo que muestra es que tiene que estar en RDR3, que es como el 60-70% de tu frecuencia. ¿Ya? Esto, bajar la montaña también es un ejercicio. ¿Alguien hace eso? ¿Descenso? Súper adrenalínico, entonces es terrible. Yo me tiré en la bicicleta y dije, no. El otro día, les cuento así, venía con mis perros, que ahora son 3. ¿Ya? Hemos ido adoptando en el camino. Y creció la familia perrona. Entonces, de repente siento, no, un niñito. Y yo solo en el cerro, así, en el parque Pumalán. Y venía un niñito así, pero tenía 8 años, en una bicicleta de descenso. Mirando, se puede. Sí, se asustó porque aparecieron los perros. Los perros no hacen nada. Hay que le mueven la puerta. Eso es un ejercicio. Bueno, cualquier tipo de ejercicio, chiquillos. Mira esto, y ustedes van a ayudar a leer el gráfico. A ver cómo estamos para los pectorales. Dice cambio en la concentración de BDNF durante el tratamiento con venlafaxina y mirtazapina. ¿Sí? Rol del tratamiento y la respuesta al tratamiento. Bueno, hay otro artículo que no tiene que ver con el gráfico, que dice que la venlafaxina inhibe la apoptosis en las neuronas del hipocampo y favorece la rotación hacia arriba de la producción de factor neurotrófico derivado al cerebro, ¿cierto?, en modelos en rata. ¿Ya?
Obviamente eso se puede hacer en modelo de animal, no se puede hacer en persona porque tiene que ser tejido específico. Pero mira, díganme el gráfico, ¿qué dice el gráfico? Mirtazapina en el sueño REM, en el sueño no REM. Venlafaxina en el sueño REM, en el sueño no REM. Paciente pretratamiento y post-tratamiento. Como que los niveles que tiene el BDNF, según por ejemplo en la primera, en el sueño REM, después del tratamiento los niveles de BDNF se bajan. Claro. Entonces, lo que está diciendo que la producción de BDNF es una tendencia, ¿no? Es una tendencia al aumento, pero no es significativamente valorable. ¿Ya? Porque si hubiesen diferencias estadísticamente significativas, entre estos dos, habría una rayita y habría un asterisco. ¿Ya? Entonces ahí diría que después del tratamiento aumentan las concentraciones. ¿Ya? Pero esto sí se debe al efecto placebo de recibir el tratamiento. ¿Ya? Pero nosotros podemos decir que entonces que venlafaxina y la mirtazapina aumentan la secreción de BDNF, pero entre ellos no hay diferencia. Eso es lo que usted podría decir mirando ese gráfico. ¿Ya? Bueno, esta tablita es bien buena. También no, este es de un libro que se llama Rank de farmacología. ¿Sí? Entonces en este libro es importante esto. Porque todo lo otro lo hablamos ya. ¿Para qué se usa? Ahí están las indicaciones de la FDA, ¿cierto? Para la depresión mayor, para la fibromialgia, por ejemplo, el milnacipran, el levomilnacipran para la depresión mayor. ¿Sí? Bueno, la vida media, el metabolismo, los metabolitos, pero esto es lo importante. Entonces, la capacidad que tiene sobre la recaptación, sobre la inhibición de la recaptación de serotonina versus el efecto que tiene sobre la recaptación de noradrenalina. Y hay uno que se da vuelta. La levomilnacipran. El milnacipran y el levomilnacipran. Sí. ¿Cierto? Que tienen mayor efecto sobre la actividad Noradrenalina. Entonces, inhibir la recaptación de noradrenalina produce analgesia, como el tramadol. Por eso se usan para el tratamiento de la fibromialgia. Sí. ¿Ya? Dolor neuropático. Pero también se utilizan para tratar la depresión mayor porque generan un incremento en la sinapsis noradrenalina. Claro. Pero se daría como punto. La secreción del BNF. Ambas producen más. Es que el aumento de la secreción de BNF es provocado por otro mecanismo, no por el estímulo. Pero que induce, que el medicamento que induce. Claro, medicamento. Entonces, ahí tiene cierto 30 es a 1 para la venlafaxina, 10 es a 1 para. Entonces, también esto tiene que ver un poco con la reacción adversa. ¿Sí? También tiene que ver un poquito con la reacción adversa. Oye, se está acabando el tiempo. Ya. Ahí tiene cierto esto del Goodman, cierto la mirtazapina. Ya, la mirtazapina aparece ahí cierto como una antidepresiva, ahí está la venlafaxina también marcada y ahí tienen cierto como la reacción adversa. Cierto, más comunes, menos comunes. Entonces, la venlafaxina, las reacciones adversas más comunes, ¿cuáles son? Venlafaxina. Ganancia. La nombramos Efectos otro sexuales. ratito. Efectos sexuales. Efectos sexuales, ¿cierto? Disminución de la libido y del deseo sexual. ¿Qué eso es? La libido. Los gastrointestinales. Y los efectos gastrointestinales. Sí. Ya que eso, las venlafaxina los disminuye. Sí. Ya que no está en ese grupo. Sí. Porque este es Goodman y Gilman. ¿Sí? Y la mirtazapina, ¿cierto? La mayor cantidad de efectos adversos Sedación. se hace. ¿Ya? No, para ir retomando un poco la reacción adversa. Ahí está el grupopio, ¿cierto? Que tal vez lo hemos hablado antes en la clase. Puede producir agitación psicomotriz Y convulsión. y convulsiones. ¿Ya? Y también puede producir efectos gastrointestinales, pero en menos proporción que todos los otros. Ahí está el citalopram y el citalopram. Ahora, si miramos los anteriores, el citalopram, ¿cierto? Los efectos gastrointestinales, lo más frecuente. ¿Ya? Ya.
Entonces la venlafaxina tiene mayor afinidad sobre los receptores, sobre la recaptación de serotonina, también tiene acción sobre la recaptación de la noradrenalina y también tiene acción sobre la recaptación de dopamina, y en ese orden. ¿Cierto? Siempre el fármaco va a tener buenas absorción oral porque todas las presentaciones son orales, así que eso pásenlo. ¿Sí? Presten atención a otras cosas. Hay presentaciones de liberación prolongada, que es sobre la modificación farmacocinética. Sí. No es de la farmacotécnica. Claro, La molécula es distinta. La estructura de la molécula es distinta. ¿Sí? Ya. Metabolismo por 6B2D6, 6B3A4. ¿Ya? Y se produce su metabolito que se llama Desmetilvenlafaxina. ¿sí? Que es la desvenlafaxina. Ya. Y ahí actúa aquí y aquí. Lo mismo. Ya, las reacciones adversas de nuevo, las mismas, ¿cierto? Las más frecuentes. Las más frecuentes, ¿cierto? Son los vómitos, las cefaleas, la somnolencia. Sí, pero siempre la tolerancia es individual, pero algunas personas más y otras menos. ¿Ya? Pero son frecuentes, vómitos, cefalea y somnolencia. ¿Ya? Son frecuentes. La desvenlafaxina, o la desvenlafaxina, ¿cierto? Es un medicamento que es el metabolito de la venlafaxina, Claro. ¿cierto? También tiene acción serotoninérgica, noradrenérgica y dopaminérgica, ¿ya? Y obviamente, ¿cierto? Como es el metabolito, se adivina más rápido. Le van encontrando como sentido a estas cosas que yo le digo, obviamente, que es el metabolito. Por ejemplo, cuando tú miras lo anterior, el citalopram y el citalopram, el citalopram, las dosis son menores que las del citalopram. No sé si quieren hablar de dosis, porque uno es el enantiómero S y el otro el enantiómero R y S. ¿Ya? Y así. Bueno, es como la mitad de la dosis. ¿Sí? La duloxetina también, ¿cierto? Este medicamento lo vieron ayer, ¿cierto? Para el tratamiento del dolor. Ah, sí, para el final del dolor. Ya, inicialmente se utilizó para tratar la neuropatía diabética. Porque la neuropatía diabética, ustedes la tienen que haber visto, tienen complicaciones de la diabetes, ¿cierto? Sí. Es producto de que los nervios periféricos reciben Menos azúcar. menos flujo de sangre, ¿cierto? Y se empiezan a dañar los nervios motores, sensitivos y autonómicos. ¿Sí? El problema, bueno, inicial de la neuropatía diabética es que produce dolor. Sí, el dolor neuropático. Produce un dolor, le duele la piel, la gente dice, le duele el brazo, le duele la espalda, le duele una pierna, y no tiene ninguna lesión. Sí. ¿Sí? Porque inicialmente las neuronas empiezan a fallar, entonces empiezan a mandar señales equívocas. Sí. ¿Ya? Y bueno, para tratar el dolor asociado a esta patología, por ejemplo, no sirve para tratar la disfunción autonómica provocada en la neuropatía diabética que produce resequedad y mayor índice de lesión, ¿cierto? Sí, no. Ya. Bueno, con la duloxetina. Y ahí lo tienen que haber visto con el doctor también para tratar la fibromialgia. Milnacipram, ¿cierto? Igual, 5-HT, noradrenérgica, 1:1, ¿se acuerdan? Sí. ¿Ya? Y es una mezcla racémica de milnacipram y el levomilnacipram, que es lo amor. ¿Sí? Entonces también este es un medicamento aprobado para tratar la fibromialgia. ¿Ya? Obviamente asociada a depresión, ¿sí? Porque son antidepresivos. ¿Eso es bien? El levomilnacipram es el enantiómero L. Lo da un metabolito, es el enantiómero L. ¿Ya? Si no sería DES o algo así. Claro. Ya los IMAO, ¿me los puedo saltar? Sí. ¿Ya? ¿Por qué me los puedo saltar? ¿Y ya no se ocupa? Se juega muy poco. Veremos esto en los...
Y en la clase grabada yo les voy a decir si ocupa un poco. Lo atípico. Esto sí, lo atípico. ¿Ya? Entonces, ahí está el bupropión, ¿cierto? Está la mirtazapina. Vortioxetina. Este es el que era modulador, ¿no? Este es un medicamento muy prescrito hoy día en Chile, la vortioxetina. ¿Ya? Es un medicamento que tiene una acción. Vamos a mirarlo, pues después nos vamos hablando como me acuerdo. Mira, este es el mecanismo de acción de la vortioxetina. ¿Ya? Entonces este es un antidepresivo, ansiolítico, procognitivo. O sea, bueno. Ese supone. Es maravilloso. Su mecanismo de acción, mira, antagonista de los receptores de serotonina, agonista del 5-HT1A. Todo esto describe su mecanismo de acción. No voy a entrar en detalle. Pero tiene una acción múltiple sobre múltiples neurotransmisores y múltiples receptores. ¿Ya? O sea, obviamente es dual, como les decía el doctor. Pero tiene esa ventaja que es antidepresivo, ansiolítico, procognitivo. ¿Cuál es la desventaja, creen ustedes? La reacción adversa. No, no sé. Las reacciones son las mismas. Ah, ya. Náusea, problemas gastrointestinales, insomnio, dolor de cabeza, las mismas. La mala prescripción. Ahora, el pero es el costo. Ah, me lo imaginé. El costo cuesta 80.000 pesos. Los 28 comprimidos, o sea, ni siquiera te alcanza por mes. ¿Ya? Pero, FONASA tiene un descuento, que es súper importante. ¿Ya? Porque ustedes lo van a tener que prescribir. ¿Sí? FONASA tiene un descuento del 40%. Entonces a las personas que tienen FONASA le hacen un descuento del 40% de este medicamento. La vortioxetina. ¿Ya? Entonces queda 80 menos el 60% 80, ¿cuánto es? Quedan como 48.000 pesos. ¿Ya? Igual es caro, es costoso. 50 lucas. Ya. Entonces, ansiolítico, antidepresivo, procognitivo, ¿cierto? No influye en su farmacocinética como alimento, logra concentraciones plasmáticas y su vida media de 57 horas. Tiene muy poca complejidad en la retirada. Eso, sí. ¿Sí? Ahí están las reacciones adversas, son leves a moderadas, ¿cierto? Sí. Normalmente ¿cierto? Están asociadas a la dosis porque hay presentaciones de distintos miligramos y mientras más altos los miligramos, ahora la más comercializada en Chile, la única que está en Chile en realidad es la de 10 miligramos. ¿Sí? Porque hay de 5 y de 20, es difícil. No se puede partir, ¿no? Se puede partir, porque la pastilla es como un triángulo. Entonces no se puede, es nuevo, entonces lo conocemos todo así, de que alguna vez fuimos a los cursos donde lo presentamos. ¿Ya? La pastilla es como un triangulito, entonces no la voy a partir. Y es comprimido recubierto. ¿Ya? Y eso te dice no lo rompas. ¿Sí? Ya. Bueno, la tolerancia siempre es individual. Miremos la mirtazapina, dijimos que era antagonista alfa 2. Antagonista alfa 2, entonces aumenta la señal noradrenérgica. ¿Ya? Aumenta con eso la noradrenalina y la serotonina. ¿Ya? Y es el antidepresivo utilizado en los pacientes con VIH. O en aquellos que usted quiera aumentar la sinapsis noradrenérgica. ¿Ya? Y el último, el del que hemos conversado toda la clase en Chelillo, el bupropión. ¿Ya? Que es una amina estructuralmente similar a los antidepresivos tricíclicos y pertenece incluso a esa familia de los tricíclicos. ¿Ya? Inhibe la recaptación de serotonina parcialmente, porque su efecto principal es inhibiendo la recaptación de dopamina y noradrenalina. ¿No? Todo lo hemos conversado. Bueno, tiene efectos, si lo comparas con los otros tricíclicos, sus efectos adversos son discretos. No tiene efectos anticolinérgicos, son leves, a veces no están presentes. No tiene efectos sobre la presión arterial, ¿cierto? También son. Y tampoco tiene ese efecto proconvulsivante que produce la mirtazapina o los otros componentes.
¿Ya? Ahí está la reacción adversa, ¿cierto? El paciente que tiene antecedentes de convulsión, siempre. Sí. El paciente que tiene antecedentes de convulsión nunca van a, de hecho ahí van a hablar con la profesora Carballo, cuando la doctora Carballo les dé la clase de antiepiléptico, van a decir los fármacos que estimulan la sinapsis adrenérgica no se usan. Siempre. Bueno, ya se están arreglando, así que me voy. ¿Ya? Eso, un gusto, chiquillos, nos vemos. Gracias. Yo creo que la otra semana el doctor Isabel